Bienvenidos a Vislumbres de Esperanza, un programa donde compartimos esperanza, luz y vida por medio de poderosos testimonios y experiencias. Hoy, nuestro invitado especial es un pastor adventista del séptimo día que sirve en el área metropolitana de Washington, D.C. Destacado por su trayectoria en el ministerio y la música, podremos ver cómo Dios ha usado su vida para impactar con su ejemplo y testimonio a todo aquel que le rodea. El pastor Homero Salazar compartirá con nosotros un segmento de su vida personal y nos dará el secreto para hacer luz en medio de la oscuridad. Sin duda alguna, hoy nuestro deseo es compartir con ustedes este poderoso testimonio que esperamos sea de bendición para usted y toda su familia. Y ahora con ustedes, el pastor Ernie Castillo. Esto es Vislumbres de Esperanza, un rincón en tu corazón. Bienvenidos otra vez más a su programa Vislumbres de Esperanza, donde hoy día en el estudio tenemos con nosotros al pastor Homero Salazar, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pastor Salazar, bienvenido al programa Vislumbres de Esperanza. Muchas gracias, Pastor Castillo. Es un privilegio estar aquí con usted. Así es, y hace mucho, usted sabe, pastor, ya hace mucho que yo había querido que usted estuviera con nosotros. Me alegro, y yo también. Qué bien. Porque Vislumbres de Esperanza, pues, es una gran oportunidad para testificar. Así es. Pastor Salazar, mire, ¿por qué no nos dice algo acerca de su niñez, dónde nació y en fin? Bueno, Pastor, yo soy peruano, soy de... ¿Usted nació en el país de Perú? Yo nací en Perú, soy del norte de Perú, de la ciudad de Trujillo. Allí es donde nací. Mis padres son más del interior, de la ciudad de Cajamarca, pero yo nací en Perú, en el norte de este país tan bello. Así y es. Soy norteño y trujillano de pura cepa. Oh, de veras. Sí. Qué bien. Ahora, Pastor Salazar, usted como niño, ¿usted era bien comportado? ¿Fue castigado en varias ocasiones? ¿O cómo fue su niñez? Pastor, no me tiente, por favor. Bueno, todos los niños, en casa somos 4 hermanos. 4 hermanos. Una hermanita mayor, más o menos unos 4 años de diferencia con los 3 hermanitos menores. Así es. Que nacimos así como una especie de escalerita. Abel. Así es. El segundo después de Abel, bueno, no me pusieron de nombre Caín porque por amor a papá nací yo. Y después mi hermano Luis, el menor. Así que éramos 3 hermanitos. Y una hermanita. Una hermanita mayor. Así es. Así que de los 3, pues el más eléctrico, podríamos decir, ¿Qué pasó? el más eléctrico, ellos decían el más alegre, era yo el tercero, en este caso, ¿no? Y pastor, ¿cómo se llevaban como hermanos? ¿Y con la hermanita se peleaban o se llevaban bien? A ver. Nosotros tuvimos una infancia muy linda, muy linda, también marcada por la situación difícil que a veces el alcohol, el concepto de el machismo muy marcado. De parte de su papá. De parte de mi papá. Entonces, mi papá era una persona muy descuidada con su vida, de tal manera que también así descuidó en gran medida un poco a sus hijos, ¿no? Así es. Pero mi madre fue realmente como el sol en nuestro hogar. Ella es la que nos mantuvo, la que prácticamente nos transmitió los valores maravillosos de la fe en cierto modo, pero los valores de la vida. Entonces fue una infancia bastante dura, aunque fue alegre porque éramos personas alegres. Mis padres eran músicos. Mi mamá y mi papá cantaban. Ellos se conocieron en la universidad en un grupo de zarzuela, que es el teatro cantado español. Sí. Y entonces formaron su hogar y por ese motivo, desde pequeños, la música era todos los días en casa. Pero era una mezcla de música con también esos vicios que se desarrollan a veces en el papá, como el alcohol. Y eso pues era fiesta, sí, pero también con mucho dolor. Fue una infancia muy alegre, pero a la vez muy triste, pastor. Ahora, pastor, díganos y digan los televidentes, un incidente que sobresale en su mente de su niñez. Porque me supongo que usted fue castigado en varias ocasiones, bueno, creo.
Yo No creo sé. que, sí, yo creo que mi mamá tenía ella era maestra, profesora, así que ella muy tenía bien. muy en claro lo que era la disciplina. Así es. Ella nos jalaba las orejas, o alguna vez por allí usó el rebenque trenzado de cuero de vaca. Ay, ay, ay. Mi papá era el más duro cuando golpeaba. Para la disciplina. Para la eso. disciplina, sí, sí, sí. Papá no, era mucho más duro, mucho más duro. Ese rebenque trenzado de cuero de vaca yo no lo voy a olvidar, porque papá a veces nos golpeaba desnuditos. No me diga. Sí, sí, y él tenía una norma, que cuando llueve todos se mojan, decía él. Entonces, una travesura de uno nos caía para a todos, para todos. Y parecíamos unas cebritas después de tanto chicote en la espalda. Pero tal vez el castigo físico que yo tuve, que fue corrector, sin duda, no fue tanto lo que a mí me dolía. Wow. A mí me dolía mucho más el psicológico, el que producía las peleas de papá y mamá. Se peleaban mucho. Las que producía cuando papá golpeaba a mamá. Yo tengo, por ejemplo, una de mis experiencias es cuando ellos discutían y nos escondían en un cuarto. Nunca sabíamos qué pasaba en esas discusiones. Escuchábamos a mamita gritar, pero nunca sabíamos. Un día, la discusión fue tan fuerte que nos encerraron en el cuarto. ¿Y ustedes más o menos cuántos años tenían? Yo habré tenido mis 6, 7 años. Wow. ¿Ya? Entonces yo escucho los gritos de mamá y cuando yo me escapo, salgo, mi hermana que era la mayorcita nos cuidaba, todos llorábamos adentro, pero yo quería saber qué estaba pasando, así que salgo del cuarto, voy directamente hacia la puerta del comedor estaba cerrada, entonces en un banquito subo para ver por la ventana y veo a papá que estaba encima de mamá, golpeándola fuertemente, pastor. Entonces, esto produjo en mí, yo no sé, yo creo que en ese momento salí un poco del sentido, me fui a la cocina, saqué el cuchillo largo con el que mamá cortaba la carne, pastor, y gritando los ajos y cebollas, por no decir las palabras malas que papá estaba gritando. Yo entro con ese cuchillo dispuesto a defender a mamá. Wow. Y mamita de alguna manera me ve entrar gritando, desesperado con ese cuchillo y me sostiene. Y yo me caigo. Y papá la suelta. ¿Y usted estaba listo? Yo estaba para cualquier cosa, pastor. Oh. Entonces tal vez en ese sentido el dolor de un niño que ve a su padre golpear de esa manera a su madre es insoportable, no le deseo a nadie. O sea, yo puedo entender lo que significa el abuso dentro del hogar, porque yo lo viví. Y a pesar de todo eso, yo amé siempre a mi padre. Yo llevo el nombre de él. Mi papá se llama Homero. También. Y él me puso el nombre a mí, así que... Pero la historia es triste cuando uno es pequeño. Sí, claro, imagínese. Entonces hay que ver qué es lo que hizo Jesús después en el corazón de mi padre. Así es. Ya. Y Pastor Salazar, sus otros hermanos y la hermanita en ese incidente no hicieron nada. No Bueno, dijeron nada. mi hermana al ver toda esta situación salió. ¿O ella también vio? Ella se fue a la calle corriendo. ¿O salió de la casa? Salió llorando, sí, salió de la casa corriendo. Mis otros dos hermanitos, el otro era más pequeñito, y mi hermano mayor es un hermanito con poliomielitis, pastor. Él tuvo poliomielitis, era imposible que él pueda correr. No. O sea, yo desde que tengo uso de razón tengo un hermanito enfermo y vivimos con él. Ya es un gran hombre. Hoy él es un gran hombre de Dios, ¿ya? Pero todos sufrimos, todos sufrimos. Y Pastor Salazar, aún en su niñez entonces, qué triste, qué triste. Hay mucho sufrimiento en este mundo, Pastor. Oh, sí, pastor. Mucho sufrimiento. Lo sé, y ahora como pastor yo sé que eso es claro. así, ¿no? Pero rapidito, en su niñez, Pastor, usted, los papás entonces, me supongo, nunca los llevaron a la iglesia, me supongo. Mire, pastor, éramos católicos apostólicos romanos practicantes. O sea, mi mamá era muy, muy cristiana, muy religiosa. Es más, el templo estaba frente prácticamente a nuestra casa. Y siempre desde pequeños participamos. También papá se Entonces sí iban a la iglesia declaraba. católica. Íbamos a la iglesia
como católicos que éramos en ese momento. Sí, sí. Y no, lo tomábamos muy en serio. ¿Pero todos los domingos? Todos los domingos, y yo era monaguillo desde pequeño, fui sacristán acompañando al padre, llegué a ser catequista también, a enseñar y a cantar en el coro con mis hermanos, porque todos somos músicos. Aún así, a pesar de todos esos vínculos espirituales, Sí. teníamos esa lucha, pastor, ¿no? Qué cosa. Bueno, amigos, no se vayan porque queremos continuar escuchando este lindo testimonio de parte del pastor Homero Salazar. No se vayan, dentro de poco regresamos. Amigos, de nuevo bienvenidos al programa Vislumbres de Esperanza, donde estamos escuchando un testimonio interesante de parte del pastor Homero Salazar. Pastor Salazar, increíble por lo que pasan varios niños en su niñez, los que crecen en hogares los cuales no son hogares cristianos, y parece que usted tuvo esa experiencia. Así es, pastor. Pastor Salazar, ¿por qué no nos dice algo acerca de los años de su juventud? Nos dijo algo acerca de los años de su niñez, ahora algo acerca de los años de su juventud. Bueno, la juventud es como para escribir un libro, pastor. Todos tenemos muchas experiencias. No todos tenemos nuestras historias. Pues usted se puede imaginar, en un hogar donde el padre prácticamente estaba ausente, mamá hacía de padre y madre, y obviamente fuimos creciendo los chicos juntos, ¿ya? Pero con ese dolor de saber que las cosas no estaban funcionando bien en casa. Es más, les puedo decir, yo no recuerdo el momento en que, no recuerdo ver a papá y mamá dormir juntos en su habitación. ¿Oh, de veras? Era evidente que ellos estaban separados dentro de la casa. Wow. Papá era abogado, él era abogado, él era profesor también en un colegio, y mamá también era profesora. Entonces tal vez esa idea de que pues había que mantener cierto nivel frente a las demás personas. Pero yo recuerdo eso recuerdo tácitamente. También puedo decirles que en esta juventud, pues con la ausencia del consejo paterno y mamá haciendo lo posible por estar con nosotros, uno va desarrollando también hábitos y cosas que ellos no se dan cuenta. Por ejemplo, papá, cuando llegaba a las noches muy tarde, 2 de la mañana, levantaba a mamá con toda una cantidad de amigos para organizar su fiesta. No me digas. Porque era músico, tocaba el acordeón, y organizaba sus fiestas, y había que levantarse los niños. Yo desde pequeño iba a comprar la cerveza para ellos. No me digas. Iba en una carretilla tarde, yo tenía que levantarme para ayudar a mamá. Entonces mamá le daba de comer a todos, era a esa hora de la mañana. Wow. Y entonces yo veía cómo la cerveza, cómo el alcohol, cómo el tabaco era el centro de toda esta fiesta. Y un niño cargando caja de cerveza en una carretilla para que ellos puedan tomar. Y eso no fue una vez, era casi prácticamente los fines de semana. ¿Cuántos más o menos llegaban? Los fines de semana. ¿Cuántos más o menos llegaban? Habrán venido pues un promedio de 20 personas. Y su pobre mamacita tenía que levantarse. Y mamá tenía que levantarse para poder cocinarles, porque es así, él decía, ¡negra! Y ya tenía que levantarse de mamá y a preparar para todos ellos. Y el niño, el mayorcito de los varones, no podía porque él tenía una enfermedad, la poliomielitis, lo tenía que hacer yo. Así que, pero nunca se dio cuenta, papá, de que el don musical, que a pesar de ese ambiente, estaba creciendo en nuestro corazón. Él se olvidaba el acordeón, y muchas veces yo con ese acordeón me metía atrás y aprendí a tocar el acordeón, solo sin la orientación de él. Y a veces cuando venía él a la fiesta, él se iba a tomar con sus amigos o con otro compañero por un lado, y yo aprovechaba para meterme detrás de ese acordeón. Wow. Y yo empezaba a tocar, y puede creer, pastor, y esto es con respeto lo digo, la gente empezaba a bailar. No me digas. Cuando yo tocaba. Y alguien fue y le dijo a papá, mira, Homero, tú no nos habías contado que tu hijo tocaba el acordeón. ¿Qué? Mi hijo está tocando el acordeón. Mira, los está haciendo bailar. Y yo me acuerdo que él llega con su copa, con su borracho, y me queda mirando, y yo, un chiquillo de 8 o 9 años, Así es. buscando la aprobación de su papá. Wow. Yo estoy tocando el acordeón y lo quedo mirando y le digo, ¿te gusta, pa? ¿Te gusta, pa? ¿Y él qué decía? Y el hombre levantó su copa, yo me acuerdo eso, levantó su copa y pegó un grito y dijo, ¡ese es mi Homeroski! Wow. Es la única vez, pastor, que yo recibí de parte de mi padre una exclamación
Algo positivo. Algo positivo, proclamando algo bueno que estaba haciendo su hijo. Qué Y eso fue suficiente para que yo ame la música y desarrolle ese don. Yo le enseñé a tocar la guitarra a mis hermanos, aprendí a tocar la guitarra con una vieja guitarra que papá tenía sin cuerdas, y mi juventud fue desarrollándose así. Así es. Pero vino el momento triste. Papá se enferma. Él se enfermó. Ya cuando yo cumplo los 14 años de edad, papá se enfermó con cáncer de pulmón. Él fumaba. Él fumaba 2 atados de cigarrillos por día, pastor. Y yo aprendí a fumar ahí también, sin que se dé cuenta, porque él se olvidaba las cajetillas. Y yo, pues los niños quieren probar. Y probando con mis hermanos a escondidas, empecé. ¿Y su mamá no le decía Mamá nada? estaba en la escuela, mamá era maestra. Entonces, pero su papá lo permitía. No, ellos nunca. A las escondidas. Exactamente, pastor. Los niños a veces buscan maneras, pero es un copismodes, pastor, es copiar un modelo. Claro. Estoy copiando. Y llegó el momento en que papá llega enfermo, vomitando sangre, y entonces lo llevamos al médico, y el médico le dice: señora, a su esposo no le quedan más que 3 meses de vida. Y pastor, yo vi morir a mi padre. Usted lo vio. Yo vi morir al campeón, al profesor, al abogado, a la edad de 47 años. 47. 47, pastor. Joven. Una calavera, pastor. El cáncer lo consumió. Y allí mi juventud, nuestra juventud con la de mis hermanos, la orfandad, porque a más de dolor también quedaron deudas, a más de todo eso, la desprotección. Allí es donde yo encuentro razón en esa célebre frase que dice: la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Pastor, si me permite, usted tenía 14 años, si escuché bien, y usted estaba fumando a esa edad. Sí. Pastor Salazar, ¿qué le puede decir a los televidentes? Sin duda hay algunos jovencitos también quienes están viendo y escuchando este testimonio. ¿Qué le puede decir a ellos acerca de este hábito de fumar? Bueno, yo simplemente quiero compartir con ustedes. A veces lo que hacemos no lo entendemos, porque es solamente copiar lo que los adultos hacen. Cuando papá muere, yo me doy cuenta de que ese vicio lo llevó a la tumba al ser que yo amaba, y por eso es que estoy huérfano ahora. Aún así, a pesar de eso, yo dejé por un tiempo de hacerlo, pero a pesar de eso, volví otra vez. Cuán impresionante es la presión de la sociedad, la presión de las propagandas, que aun cuando esto produjo un dolor en mi corazón, uno vuelve otra vez a intentarlo. Yo creo que hay maneras de poder dejar esto. Mamá influía en nosotros y nos decía que paremos, que busquemos, que no hagamos estas cosas. Pero muchas veces el mundo y sus presiones son fuertes, lamentablemente. El tabaco llevó a la muerte de mi padre. Ojalá podamos parar. Yo paré en un momento, paré. Pero no fue porque papá murió, fue porque Cristo llegó a mi corazón. Amén, gloria a Dios. Pastor Salazar, entonces, más o menos, ¿cuántos años usted participó de este hábito? Bueno, yo después entré en el ejército. Okay. Yo continué allí, tal vez no como algo un vicio muy fuerte, pero hay otras cosas que se practican y se hacen. Pero gracias a Dios, cuando yo cumplo los 19 años de edad, ya cuando yo salgo del ejército, y entonces tengo la oportunidad de conocer algo maravilloso, que es lo que va a terminar cambiando completamente mi vida, mi cosmovisión de vida. Y entonces yo paro completamente ya a partir de los 19 años con todo esto, con todo eso. Con el tabaco, con el alcohol y otras cosas más que uno aprende en la vida, pastor. Bueno, sabe, Pastor Salazar, no hay nada como la experiencia, ¿no es cierto? Dios guía, Dios conduce nuestras vidas. Amén, pastor. Pero siempre nos conduce a lo que es lo mejor para Gloria cada uno de nosotros. Amén, ¿cierto? así mismo es, pastor. Amigos, no se vayan, no van a querer perder el resto de este testimonio. Dentro poco regresamos. Amigos, estamos de vuelta en su programa Vislumbres de Esperanza, donde estamos escuchando este lindo testimonio de parte del pastor Homero Salazar.
Pastor Salazar, cómo Dios ha conducido en su vida. Gloria sea nuestro Dios. Amén, pastor. Su familia, pastor, su familia inmediata. Aquí tenemos en la pantalla, pastor, creo cuando usted era niño, si no estoy equivocado. Wow. Sí, ¿Qué pastor. cosa, eh? ¿Usted dónde Bueno, está? ahí está papá, debajo de papá está mi hermanita Evis, mi hermana mayor. Así es. Luego está mamá al lado con el bebé. El pequeño es mi hermano Luis. Así mamá, mi mamita Clara Luz Elena, de cariño le decíamos Clara Luz Eléctrica. Mamamita. Ahí en el medio, entre Luis y mi hermanita, estoy yo. Oh, ustedes ven. Sentadito. Sentadito. Bien comportado. Bien comportado. Y entonces mi hermanito Abel, el que tiene polio, ustedes ven, está allí con la chica que lo cuida. Ella era Ursulita, Úrsula se llamaba, una chica muy linda, muy buena, Así es. quien dedicaba el tiempo exclusivo para cuidar a mi hermanito, Así es. que quedó con poliomielitis, pastor. Qué cosa. Y pastor, usted llegó a este país de los Estados Unidos ¿en qué año? Bueno, yo en Estados Unidos, bueno, si podemos considerar Puerto Rico, llegué en el 2002 a Puerto Rico. ¿Y aquí fue donde usted conoció a quién es su esposa? No, ¿O pastor. no? No. ¿Quién tenemos aquí? Ella es Susi, mi esposa. Susi. Nos casamos muy jóvenes. Así es. Ahí ustedes ven ese churro que hay ahí. No, está joven todavía, pastor. No. Ahí tengo a los 22 años. 22 años, ya está joven, nos está estamos joven. casando. Y aquí Ese es también. el día cuando ya salimos rumbo a la luna de A miel. la luna de miel. Eso no se puede olvidar nunca, pastor. Con razón tiene una sonrisa usted, pastor. Claro, logré. Bueno, ella es argentina, nos conocimos en la universidad en Argentina. Ok. Ella estudió enfermería y yo estaba estudiando teología, pastor. Así es. Pues gloria sea nuestro Amén, Dios. amén. ¿Y de parte de este matrimonio hay algunos hijos? Pues tenemos 3 varones preciosos. varones. Dios nos dio 3 varones, Homero, Víctor y Mateo. Ahora ya son muchachos grandes. Así Homero es. tiene 27, Víctor 24, Mateo 25. Así es. Y estamos contentos porque son 3 varones para la gloria de Cristo Jesús. Gloria pastor. sea a Dios. Amén. Ahora, pastor, mire, me supongo que llegó el momento cuando usted aceptó a Cristo Jesús en su corazón. Ya. ¿Por qué no nos relata algo acerca de esa experiencia? Es interesante, pastor. Yo le mencionaba que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando papá muere, Sí. y yo tenía 14 años, Así es. mamá y mis hermanos empezaron a abrazar la fe de Dios, de Jesús. Oh. Ellos, la iglesia adventista estuvo realizando una campaña evangelística. Porque ustedes asistían a la iglesia católica. Exactamente, éramos miembros de la iglesia católica. Mamá era la presidenta de la Hermandad de Santa Rosa, No me de diga. nuestra iglesia. Pero frente a este dolor, ya nosotros teníamos una tía que era adventista del séptimo día. Oh. Mis primos, todos ellos, oraban siempre por nosotros. Así es. Algunos de ellos vivieron con nosotros en casa, pero papá era muy recto y decía, ¿de veras? no se habla de religión. Así es. Pero en este momento del dolor fuerte, de la pérdida de papá, la hermana de mi mamá, que es adventista, la invita a mi mamá y a mis hermanos a participar de una campaña evangelística. Y usted también No, fue, pastor. ¿no? ¿Usted no fue? No fui. A esta campaña asisten todos mis hermanos y mi madre. Wow. ¿Ya? Y entonces participan de esta campaña y ellos conocen a Jesucristo. Amén. Gloria a Y Dios. se entregan a Jesús. Gloria a Dios. Yo, para ese entonces, ya había ingresado al colegio militar. Yo estuve 4 años en el colegio militar. Y entonces, durante todos esos años, mi familia estuvo permanentemente orando por mí. Amén. Y por supuesto, yo estaba completamente negativo con respecto a la religión. Ya en el mundo, ya metido en la vida militar, era muy difícil para mí doblar mis rodillas ante lo que ellos estaban pidiéndome, Así pastor. es. Pero pastor, ¿cuándo aceptó usted a Cristo Jesús? Cuando yo me gradué del colegio militar, yo Sí. me voy a Lima para estudiar la palabra, para estudiar matemáticas y continuar con la vida militar en la Fuerza Aérea. Wow. Tenía el deseo de estudiar mecánica aeronáutica. En ese año es donde el Señor me alcanza, pastor. Amén. Gloria a Lejos Dios. de la Gloria a familia, Dios. es muy sutil porque una prima mía que era consejera del Club de Conquistadores me pide que yo como militar les enseñe a marchar a los jóvenes. Así que yo Le cayó bien, entonces. voy a la iglesia, pastor, y Así es. empiezo a enseñar a marchar a esos muchachos. Amén. Y en esa juventud veo la pureza, la limpieza y el amor por Cristo. Amén. Y eso, pastor, tocó mi corazón. Gloria Lejos de sea mi Dios. familia, prácticamente 4 o 5 años después de que mi familia ya había entregado su vida a Jesús y era miembro de la iglesia adventista, Así es. yo conozco. Es una conversión que tardaríamos para contar, pastor, pero allí conozco a Cristo Jesús. Amén. A la edad de 19 años. Pero también, pastor Salazar, entiendo que usted es compositor.
usted escribe sus himnos, los Pastor, fíjese, himnos que usted la música quedó canta. impregnada en mi corazón. Yo toco la guitarra, un poco el piano, el acordeón con mi papá. Mucho talento musical. El pastor. Señor, no sé por qué, pero el Señor me lo ha dado. Yo creo que el talento que antes lo usaba para el mundo, hoy lo uso para el Señor. Es más, antes de bautizarme, unos Sí. meses antes, yo había compuesto canciones ya que cantaba con un cuarteto de jovencitos en No la me diga, iglesia, no me diga. composiciones mías sin entregarme a Cristo. Y ahora que soy de Cristo, pastor, pues todo mi tiempo y mi música es para el Señor. Amén. Pastor Salazar, yo sé que muchos televidentes quisieran escuchar, ¿no?, uno de esos himnos, y creo que usted va a entonar un himno ahora titulado Tu fe te ha sanado. Amén, pastor. Claro Gloria que sí, es un sea. privilegio para mí. Voy a compartir una de estas composiciones. Este himno Así está es. basado en la vida del encuentro entre Jesús y aquella mujer que tocó su manto. Amén. Muy bien. Gloria sea a Dios. Gracias. He caminado en el vacío de la soledad. Estoy cargando el dolor de una triste enfermedad. Por el pecado llevo herido y sangrando el corazón. Voy buscando al Salvador. Sé que un toque de su amor me sanará. Solo Dios sabe cuánto sufre un corazón en soledad. Solo Él comprende el dolor que brota de una enfermedad. Solo Él conoce el pecado que ha partido un corazón. Voy buscando al Salvador. Sé que un toque de su amor me sanará. Si es Cristo el que consuela el dolor, la enfermedad. Si es Cristo el que comprende a la caída humanidad. Si es Cristo el que murió en una cruz en mi lugar, con la fuerza de la fe, hoy mi mano extenderé, lo tocaré. Si es Cristo el que consuela el dolor, la enfermedad. Si es Cristo el que comprende a la caída humanidad. Si es Cristo el que murió en una cruz en mi lugar, con la fuerza de la fe, hoy mi mano extenderé, lo tocaré. He caminado en el vacío de la soledad. Estoy cargando el dolor de una triste enfermedad. Por el pecado llevo herido y sangrando el corazón. Hoy con Cristo me encontré y su manto yo toqué, Él me sintió y me sanó. Oh poderoso Dios, tú me has sanado, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Amigos, gracias por estar con nosotros durante este programa Vislumbres de Esperanza. Pastor Salazar, qué lindo himno, qué lindo mensaje. Gracias, pastor. Pero sabe, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo siempre me he admirado de los que componen música, la letra, la música. ¿Cómo lo hace usted? Porque yo he escuchado varios de sus himnos, este solamente fue uno. Pero yo he escuchado varios que usted ha compuesto. ¿Y cómo lo hace, pastor? ¿A través de una experiencia o qué? Bueno, pastor, yo pienso que la composición tiene el recurso mayor para la composición es la inspiración. La inspiración. Ya uno, obviamente, Cristo es el centro de nuestra inspiración. Los que somos compositores cristianos y tenemos una creencia, tenemos una teología que nos respalda, vamos a proyectar en nuestras canciones, en nuestra música, la teología que tenemos. Así es. Y definitivamente Cristo para nosotros es el centro. Para mí personalmente, Claro. muchas de las historias bíblicas son inspiración. El encuentro personal que uno tiene con Jesús también es una inspiración. Uno que hace evangelismo, en el caso mío, que yo predico a las personas, que sé cómo se vive sin Cristo, porque yo mismo lo viví. A mí el llamado del Señor me tocó el corazón y tuve la posibilidad de responder ese llamado. Entonces, más o menos me ubico en el sentimiento de la persona que, como yo, también está pasando por un proceso en cuanto a lo que es su decisión. Entonces los cantos tienen que ser cánticos, en su mayoría yo hago cantos congregacionales, Sí. pero tienen que ser cánticos sencillos, simples, fáciles de entender y una melodía que sea fácil de aprender. Pero ¿Ya? pastor, combinando la letra con la música, ¿cómo hace eso? Wow, normalmente cuando yo empiezo a componer un canto, empiezo por el coro. El coro. El coro, siempre es lo primero es el coro. Mire, ¿y eso por qué? No sé, hay otras personas que empiezan por la estrofa. Ahora los cantos que yo hago normalmente tienen una estrofa, un puente que se le llama previo al coro, una melodía distinta previo al coro, y el coro que es momento de énfasis. A veces hago un sobrecoro que le da mucho más, pero eso depende del momento también. Pero siempre el coro es lo primero. Luego del coro, entonces yo ya empiezo a trabajar lo que es la estrofa y el puente, pero siempre es la experiencia cristiana lo que me lleva a eso. Amén. O sea, he hecho cantos para mi esposa, he compuesto cantos de amor sincero, cristiano, pero los cantos para Cristo, para producir el deseo de que Cristo sea el Señor de las personas, Amén, son los que más me surgen. La Biblia tiene muchas historias allí. Y como soy un evangelista, pues, y motivo a la acción misionera de los hermanos, muchos de los cánticos tienen ese punto de motivación. Porque, sabe, pastor, yo siempre he creído que la música puede hacer algo con una persona que un mensaje predicado por un pastor no lo puede hacer. Así es, pastor. La música tiene mucho poder. Cuando es bien utilizada, cuando las armonías y todo en conjunto la música es bien utilizada. Hay un himno que dice que se titula Haz de mí un discípulo. Hoy se lo está cantando mucho en Interamérica, en Sudamérica, aquí mismo en Norteamérica. Y ese canto muchos no conocen cómo nace esa canción. Bueno, yo estoy componiendo las canciones de los eventos laicos de mi conferencia. Entonces, uno de los eslogan fue Haz de mí un discípulo. Entonces, tuve el privilegio de componer esa canción. Amén. Cada canto, pastor, es consulta con la Biblia. Cada canto uno tiene que sentirlo primero, ¿verdad? Cuando yo compuse esa canción, pues yo sentí en mi corazón, el primero que tenía que llegar a ser un discípulo era yo. Así que cuando llego al coro de esa canción, ese momento fue muy sublime y yo creo que Dios está usando esa canción para que muchos otros puedan motivarse a ser discípulos de Jesús. Pastor, esto me lleva entonces al otro punto. En esta historia, su experiencia, sabemos que usted es compositor de música, ¿no es cierto? Así es, pastor. Pero usted actualmente es pastor de iglesia. Sí. Aquí en la área de Maryland. Ahora, ¿cómo fue que Jehová Dios lo llamó a usted al ministerio? Wow, pastor. Eso es maravilloso. Mi madre estuvo orando por mí por casi 5 años. Wow. La familia, yo no quería saber absolutamente nada. Y tuve un momento muy difícil en mi vida porque ya siendo adulto, grande, yo me consideraba un muchacho de 19 años, recibir la última paliza
de tu mamá. Wow. Eso fue, yo ya estaba... ¿A los 19 años? 19 años. Yo estaba graduándome de colegio militar como subteniente de la gloriosa arma de infantería. Y me supongo que no fue que estaba portándose bien. No me estaba portando bien. Y entonces fue una noche que llegué muy tarde a la casa, bien borracho. Óigame. Bien borracho. Y mi mamita ya era adventista, ya era cristiana. Wow. Me estuvo esperando. Se durmió en el mueble largo de la sala con su Biblia en el regazo. Cuando yo entro, ella se levanta. Estaba esperándome. Y entonces allí es donde ella me habló, me dijo con mucha tristeza lo que estaba pasando conmigo. Fue respetuosa, me llevó a mi cuarto, me acosté. Y al día siguiente entró a mi habitación con el rebenque trenzado de cuero de vaca que nos dejó de herencia papá. Y allí ella me dijo, tú tienes que cambiar de vida. Wow. Y levantó ese rebenque y me dio, pastor. Yo cuento esta historia en mis sermones. No fue esa noche, fue al día siguiente. Al día siguiente, fue muy respetuosa. Ya ella se enteró de muchas cosas que yo hacía. Pero ¿sabes qué, pastor? Era un símbolo nada más. El castigo que yo recibí de ella fue un símbolo porque ella tenía artritis reumatoidea deformante. Ella no podía levantar ni golpear fuertemente con sus manitas. Eso fue un símbolo. Y en ese castigo ella me decía, mientras me golpeaba, sin golpearme prácticamente con el rebenque, me decía, hijo, tú tienes que entregarte a Cristo, tienes que entregarte, llorando. Y se sentó en la cama llorando amargamente. Y yo me di cuenta de todo el sufrimiento que yo le había estado dando a ella. Y luego, después de eso, entonces cuando voy a Lima, el llamado? Cuando voy a Lima, yo allí sentí el llamado. Ya lejos, un tiempo después, yo recuerdo en la soledad, muchos inmigrantes saben lo que es eso, la soledad, cuando no tienes a nadie. Ahí es donde tú empiezas a reflexionar en lo que tu madre te transmitió. Y ahí fue cuando estos jóvenes conquistadores, esta prima me invita a participar para enseñarles a marchar a los conquistadores, a los guías mayores. Y ahí empiezo a ver ese ambiente del cual mi madre me hablaba y que yo no quería saber. Wow. El ambiente de la amistad, de la pureza, del cristianismo. Y empiezo a sentir en mi corazón, pastor, un deseo. Y una noche, un buen día estuve en la iglesia, ya participaba en la clase de escuela sabática sin ser bautizado. Obviamente tenía que curar todavía mis labios porque salían muchas palabras feas, pero los muchachos me aceptaron, crearon como un nido de amistad. Y un día le tocaba una semana estudiar la lección de escuela sabática, el tema del bautismo. Y yo ya estaba en una clase de escuela sabática con un amigo que era el maestro, y entonces el hombre me dice, mira, a ti te toca compartir la escuela sabática. Y yo nunca había sido bautizado. Pastor, eso fue intencional. Yo luché ese viernes de noche, previo a la clase de escuela sabática. ¿Cómo yo voy a dar esa clase si yo no he vivido esta experiencia? Wow. Y corrí a las 2 de la mañana a la casa del pastor de esa iglesia, la iglesia de Miraflores, Lima, Perú. Así es. Y desperté al pastor y el pastor salió y me dijo, ¿qué? ¿Tú no eras bautizado? No, pastor, qué lindo, ¿no? Un muchacho va a buscar al pastor y dijo, pastor, tiene que bautizarme. Yo estaba con lágrimas en los ojos. Wow. Ojalá viniesen los jóvenes hoy a pedirnos a nosotros, pastor. Amén. Así. Bueno, y ahí empecé. Y allí sentí el llamado, la mies es mucha, los obreros pocos. Y algunos confirmaron que por mi forma de ser tenía cierto liderazgo para poder asumir esto. Amén. Y me fui a estudiar teología. Y es lindo cómo Dios ha conducido en su vida Así y es, cómo pastor. Dios lo está utilizando en el santo y sagrado ministerio. Gracias, pastor. Amén. Amigos, no se vayan. Ahorita, dentro de unos momentos, regresamos para terminar escuchando este lindo testimonio. Amigos, gracias por haber estado con nosotros durante este programa donde hemos escuchado este lindo testimonio de parte del pastor Homero Salazar. Pastor Salazar, qué lindo como Dios lo ha llamado, lo ha conducido en el ministerio, le dio ese llamado para ser siervo de Él. Cómo Dios lo ha utilizado con la música. Pero también entiendo que Jehová Dios lo ha utilizado ricamente en el aspecto evangelístico de su iglesia y de su ministerio. Así es, pastor. Déjeme preguntarle, ya para terminar este programa. Tenemos como ministros del Evangelio, tenemos momentos amargos, tristes en nuestro ministerio,
Pero gracias a Dios que también tenemos momentos muy felices, muy alegres en nuestro ministerio. ¿Cuál ha sido, en su ministerio, cuál ha sido uno de los momentos más alegres, más felices en su ministerio? Wow. Bueno, yo creo que el ministerio, así como tiene, como usted menciona, pastor, tristezas, momentos difíciles, que son a veces naturales por la misma naturaleza humana, caída. Claro. Hay momentos que son realmente que llenan el corazón, te dan plenitud, hay un gozo que no puede dar el mundo. ¿Ya? Yo soy un apasionado por el evangelismo, me encanta predicar la palabra. Amén. Y uso la música como un medio, como un apoyo, como un soporte. Así es. No es el centro, la música es solamente un medio para poder alcanzar un fin. Pero yo definitivamente considero que la experiencia en la evangelización, cuando las personas vienen, responden al llamado de Amén. Dios. Gloria a Dios. Cuando ellas, muchas de ellas con lágrimas en los ojos, cargadas con tantos problemas en la vida, buscando su única salida que es Cristo, yo creo que ese es un momento que no hay forma de poder explicar. Y cuando entro al bautisterio para bautizar a esas personas, y cuando después escucho los testimonios, pastor, usted me bautizó, usted allá en tal revive, en tal campaña, en tal lugar, pastor, yo le agradezco mucho, mire mi familia, pastor, me escribe uno, ya uno de mis hijos decidió ser pastor como usted. Gloria a Dios. Entonces Gloria a Dios. Yo digo, wow, esto es maravilloso, pastor. Yo predico a los jóvenes, congresos, eventos, campañas de evangelismo. Empecé haciendo campañas convencionales de 3 meses, colocaba mi carpita, alquilaba un cine, desde el comienzo de mi ministerio. Yo he amado y amo este maravilloso ministerio que es la evangelización pública. Amén. Entonces, después con el pastor Alejandro Bullón yo fui aprendiendo lo que son las campañas cortas de siembra y cosecha, donde la participación mayoritaria es de la iglesia que prepare el terreno para que el evangelista venga y apoye con la cosecha. Y usted básicamente va para cosechar, entonces. Yo voy para cosechar. Normalmente lo que he hecho siempre es preparar el terreno con los laicos, capacitándolos, y hay una fecha para el cierre. Entonces experimentamos lo que son las campañas locales de cosecha, las campañas distritales y lo que llamamos los mega revive, que son campañas de varios distritos unidos. Y ese tipo de vivencias, donde la adoración, la alabanza, el cántico y la predicación cristocéntrica son el apoyo, el soporte para tomar la decisión final de unirse a Cristo y a la iglesia, es lo más maravilloso que puede existir. Gloria sea a Dios. ¿Ya? Y pastor, no cabe duda en mi mente que Dios lo va a seguir utilizando. Gracias, pastor. ¿Cierto? En este ministerio. Pero pastor, yo sé que un servidor y yo sé que todos los televidentes desean escuchar un himno más. Y el último himno que usted va a cantar se titula Decídete por Jesús. Así es, pastor. Pastor, vamos a hacerlo. Escuchemos. Esta es una de las canciones, pastor, que utilizo bastante en mis campañas de evangelismo. Así es. De paso, pastor, ¿cómo se llama la guitarra esta? Se llama Filomena. Filomena. Mi Filomena. Ella me acompaña por todos lados, pastor. Qué bien, gloria a Dios. Ya. Decídete por Jesús. Es una canción que la hice pensando, en primer lugar, en lo que yo sentía cuando el predicador me llamaba y era una lucha saber si respondo o no respondo, hasta el día en que me puse de pie y respondí al llamado del Señor. Amén. Este canto es también para todos aquellos que pueden vivir lo mismo que yo viví. Amén. Oye, amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurran con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por
por Jesús, decídete por la cruz, oh decídete por Jesús, decídete por la cruz. Mira hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe, que Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete